Buenas tardes, soy María Teresa Márquez, soy médico pediatra y hoy vamos a hablar sobre tuberculosis en la edad pediátrica. La tuberculosis es una enfermedad que ha acompañado al ser humano a lo largo de la humanidad. Hay experiencias y datos y descripciones de tuberculosis hace más de 4.000 años. Es una de las principales infecciones en el mundo, una de las que causa mayor morbilidad y mayor mortalidad, y en pediatría continúa siendo un desafío. Describimos entonces en la edad pediátrica la tuberculosis como un desafío mayor. Las dificultades más importantes a las que nos enfrentamos son una mayor probabilidad de progresión de infección a enfermedad, incluidas formas graves y extrapulmonares. Los problemas diagnósticos, incluyendo la dificultad para discernir entre infección y enfermedad, el aislamiento microbiológico, las dificultades terapéuticas, escasez de formulaciones pediátricas y la poca adherencia al tratamiento. En vista de esto, los objetivos que vamos a cubrir en esta clase: la definición de enfermedad desde el punto de vista epidemiológico, cómo la caracterizamos, la patogenia, los estadios clínicos, las formas clínicas de la enfermedad tuberculosa, tuberculosis pulmonar, tuberculosis extrapulmonar, tuberculosis neonatal. Vamos a revisar el diagnóstico epidemiológico, radiológico y bacteriológico. Vamos a hablar un poco sobre las técnicas moleculares, la profilaxis y, por último, los esquemas de tratamiento. Empezamos entonces definiendo tuberculosis como una enfermedad infecciosa producida por un bacilo ácido alcohol resistente, el Mycobacterium tuberculosis. El complejo Mycobacterium tuberculosis comprende 5 micobacterias íntimamente relacionadas: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Africanum, Microti y Caneti. Mycobacterium tuberculosis es la causa más importante de enfermedad tuberculosa en los seres humanos. Los bacilos son curvos, débilmente gram positivos. Estos son los bacilos de la enfermedad, débilmente gram positivos, pleomorfos, inmóviles y no esporulados, con un alto contenido de lípidos. Esto es la característica responsable de que sea difícil de ser destruidos por los macrófagos. Son aerobios estrictos y crecen en medios de cultivo de Lowenstein-Janssen. Un dato característico de todas las micobacterias es que son ácido alcohol resistentes. Las micobacterias crecen muy despacio. El aislamiento suele tardar de 3 a 6 semanas y el antibiograma requiere 2 a 4 semanas más. Es decir, estamos hablando prácticamente de 2 a 8 semanas para hacer un diagnóstico certero. Este lento crecimiento justifica su clínica inespecífica y la lenta instauración del cuadro clínico. Ante estas circunstancias, puede entrar en estado de latencia y permanecer en estas condiciones durante años el paciente. Desde el punto de vista epidemiológico, la tuberculosis continúa siendo la causa principal de mortalidad infecciosa en el mundo. El Informe Mundial sobre Tuberculosis 2023, publicado el 7 de noviembre de 2023, en este informe la OMS proporciona una evaluación integral y actualizada de la epidemia de tuberculosis y de los avances en la prevención, diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad a nivel mundial. En este informe, se caracteriza la enfermedad con datos de 192 países. En este momento se le diagnostican a 7.5 millones de personas la enfermedad, que ha sido la cifra más alta registrada desde que la Organización Mundial de la Salud iniciara el seguimiento mundial de tuberculosis en 1995. La OMS estima que casi una tercera parte de la población, estamos hablando de 2.500 millones de personas, está infectada por tuberculosis. Aproximadamente el 95% de los casos se dan en el mundo, digamos, en los países más pobres, ¿no? Las cifras más elevadas se encuentran en Asia y en África, y la OMS pretende disminuir en un 80% la incidencia y en un 90% la mortalidad para 2030. Tiene como, digamos, como meta y mediante una estrategia que se denomina fin de la TB o End TB. La TB es considerada por la OMS una emergencia de salud global. Anualmente fallecen 1.3 millones de personas a causa de esta enfermedad, fundamentalmente en los países más pobres.
Aún con los avances experimentados en los últimos años, la incidencia global en la edad pediátrica es difícil de estimar por lo poco específico de la clínica. En los niños, esto lleva a un escaso reconocimiento de la enfermedad, la dificultad para llegar a un diagnóstico etiológico y el subregistro en numerosos países. Por cada niño enfermo de tuberculosis se estima que existen 10 niños infectados de forma latente, que no han desarrollado aún la enfermedad y serán el reservorio de la TB en los próximos años. Por esto, la Organización Mundial de la Salud ha diseñado la estrategia Cero Tuberculosis en el Niño, que pretende disminuir un 80% la incidencia y un 90% de mortalidad para el 2035. Este informe destaca lo siguiente: la población infantil y adolescente, es decir, menores de 15 años, representa alrededor del 11% de los casos de TB en el mundo. 1.1 millón de menores de 15 años se enferman de TB cada año. Existe una gran laguna en la detección de casos de niños, sobre todo en los menores de 5 años, es decir, no se diagnostica la enfermedad o no se notifica. Entre las razones de esta deficiencia se encuentran la dificultad en la obtención de muestras y la confirmación bacteriológica de TB en la población infantil de corta edad debido al carácter paucibacilar de la TBC en este grupo etario. Falta de pruebas diagnósticas de gran sensibilidad y solo un tercio de los contactos pediátricos, algo que resalta la Organización Mundial de la Salud, muy importante, que solo un tercio de los contactos pediátricos menores de 5 años que cumplen los criterios para recibir tratamiento profiláctico de TB lo recibieron realmente en el 2020. En ausencia de tratamiento, los niños infectados constituyen el reservorio de la enfermedad. Se estima que por cada adulto infectado bacilífero se infecta una media entre 8 y 12 casos secundarios. De los infectados, aproximadamente el 90% permanecerá como una TB latente, el 10% desarrollará enfermedad a lo largo de su vida. La tuberculosis es frecuente en la población adolescente, sobre todo en el grupo entre 15 y 19 años, y se estima que cada año se presentan 500.000 casos nuevos en todo el mundo. La TB tiene un gran impacto en la salud y el bienestar de la población adolescente. A diferencia de la población infantil de corta edad, la población adolescente es un grupo de riesgo importante para la transmisión debido a la contagiosidad de la enfermedad y a la gran movilidad social que tiene este grupo etario. Desde el punto de vista de la transmisión, la tuberculosis es una enfermedad que precisa una convivencia estrecha y mantenida para su transmisión. Habitualmente se describe más de 4 horas diarias de convivencia en la misma habitación con un enfermo bacilífero. La infección se transmite a través del aire de persona a persona por vía respiratoria, inhalando aerosoles contaminados procedentes de enfermos bacilíferos, cuando tose, habla o estornuda. Al toser o estornudar, las gotas cargadas de bacilos se dispersan en el aire quedando suspendidas durante horas. Los niños no suelen ser transmisores debido a su menor carga bacilar en secreciones respiratorias, lo cual, sumado a la incapacidad para expectorar, determina que hasta en la mitad de los casos no se alcance confirmación microbiológica. La mayoría de los adultos ya no transmiten la enfermedad después de iniciar quimioterapia. Algunos pacientes siguen siendo contagiosos durante muchas semanas. El periodo de transmisión ocurre mientras el paciente elimina bacilos o no inicie el tratamiento. Por lo general, luego de 15 días de inicio del esquema terapéutico recomendado, la transmisión se reduce a niveles insignificantes. Hay 3 estadios clínicos principales de la tuberculosis: exposición, infección y enfermedad. La exposición significa que un niño ha tenido un contacto significativo con un adulto con tuberculosis, pero no presenta prueba de infección, es decir, tiene un PPD negativo
tiene una radiografía de tórax normal y un examen físico normal. Infección se produce cuando el individuo inhala aerosoles que contienen Mycobacterium tuberculosis. Estas bacterias ácido resistentes de crecimiento lento pueden sobrevivir en macrófagos, lo que permite una infección latente que puede permanecer asintomática durante décadas, lo que plantea un desafío para el diagnóstico. La infección se caracteriza por PPD positivo, ausencia de signos o síntomas de enfermedad, examen físico normal, rayos X de tórax normal. Enfermedad: aparecen los signos, los síntomas de las manifestaciones radiológicas causadas por el Mycobacterium tuberculosis. Se hace un diagnóstico de certeza con el cultivo o una PCR positiva y diagnóstico de sospecha con la clínica compatible y hallazgos subjetivos radiográficos. En niños es muy difícil obtener los cultivos y se realiza habitualmente el diagnóstico de sospecha. El PPD suele ser positivo, aunque en formas iniciales o en la forma diseminada o TBC miliar, el PPD puede ser negativo. En caso de sospecha clínica debemos tratar siempre, a pesar de un PPD negativo. Un adulto inmunocompetente con infección por tuberculosis no tratada tiene aproximadamente un riesgo entre 5 y 10% de desarrollar enfermedad a lo largo de su vida. En cambio, un niño infectado menor de 1 año, esta probabilidad aumenta al 40% de desarrollar enfermedad en el transcurso de 9 meses. Patogenia. La puerta de entrada es el pulmón. El primer paso es la inhalación de aerosoles contaminados de pacientes bacilíferos. Estos se depositan en los pulmones. Los bacilos tuberculosos se multiplican inicialmente dentro de los alveolos. La infección primaria en el pulmón suele afectar ganglios linfáticos biliares. En la mayor parte de los casos, las lesiones parenquimatosas y ganglionares curan de manera espontánea con calcificación, lo que se denomina el complejo de Ghon. Entonces, complejo de Ghon, estaríamos hablando de una calcificación visible radiológicamente, la afectación de los ganglios linfáticos biliares. En ocasiones, esta porción continúa aumentando, se produce una neumonitis focal y pleuritis. Si la calcificación es intensa, el centro de la lesión se licúa y se vacía en un bronquio asociado para dejar una cavidad residual. Es ahí donde se forma la cavidad y el paciente se vuelve contagioso. Si desde el punto de vista inmunológico no se controla la propagación, se produce bacteriemia con siembra en órganos para producir la TBC diseminada o TBC miliar. La erradicación espontánea es rara. El riesgo de reactivación durante la vida es del 5 al 10%. ¿Okay? Esto se eleva cuando el paciente tiene una condición como desnutrición o HIV. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad tras la primoinfección, los lactantes y niños representan una población especialmente susceptible. A menor edad, mayor riesgo de desarrollo de TBC extrapulmonar y formas diseminadas, que incluyen TB biliar y meningitis. Se estima que hasta el 50% de los menores de 1 año desarrollarán enfermedad activa tras la primoinfección y entre un 10 y un 20% de estos casos se producirá una TBC miliar o una meningoencefalitis. Los niños en edad escolar desarrollarán la enfermedad en una proporción mucho menor, menos del 5%, y excepcionalmente se complicarán en formas diseminadas. Los adolescentes excepcionalmente presentan formas diseminadas, con frecuencia entre el 10 y el 20% son sintomáticos, habitualmente clínica respiratoria y signos sistémicos. Formas clínicas de enfermedad tuberculosa. La tuberculosis pulmonar es la presentación más frecuente en niños, ya que corresponde a un 85-90% de los casos. Las más frecuentes son la TBC parenquimatosa, neumonía, atelectasia o caverna en adolescentes, la TB ganglionar mediastínica, que puede comprimir un bronquio, la TB forma mixta, parénquima y ganglios, y el patrón miliar con micronódulos de densidad aumentada y contornos nítidos no confluentes de predominio en lóbulos inferiores. Otras formas de presentación serían los derrames pleurales.
Otra forma de presentación es la tuberculosis extrapulmonar, donde la meningoencefalitis juega un papel muy importante, la adenitis tuberculosa, TB abdominal, una muchísimo menos frecuente, como la TBC urinaria, cutánea, ocular, y la tuberculosis congénita, que más adelante haremos un breve repaso sobre ellas. Estos son los ejemplos de formas clínicas de enfermedad tuberculosa intratorácica. Vamos a describir las más frecuentes: adenopatías mediastínicas ciliares asociadas a un nódulo periférico, que es el complejo de Ghom, el complejo de Ghom con cavitación, casi exclusivo de inmunosuprimidos, ¿okay? Y de adolescente, en la edad pediátrica, adenopatías aumentadas que comprimen la vía aérea causando obstrucción completa con atelectasia global, el lóbulo medio y lóbulo inferior derecho, o bien obstrucción parcial que conduce a una hiperinsuflación del pulmón izquierdo. Y así vamos viendo otros ejemplos como bronconeumonía, enfermedad de ganglio linfáticos con neumonía lobar, la enfermedad tuberculosa diseminada o TBC miliar, la forma de presentación de derrame pleural, derrame pericárdico, enfermedad pulmonar de tipo adulto, formación de cavidad en ambos lóbulos superiores con diseminación endobronquial y, bueno, obviamente cavidades típicas de la enfermedad pulmonar del adulto. Los síntomas de la tuberculosis pulmonar son similares a otras infecciones respiratorias. Aparece tos, expectoración y dolor torácico, que se instauran de forma insidiosa y con mala respuesta al tratamiento. Habitualmente se acompaña de síntomas como fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Las adenopatías intratorácicas grandes pueden ocasionar un cuadro de dificultad respiratoria con estridor y sibilancia como consecuencia de una obstrucción bronquial. Es motivo de sorpresa el encontrar extensas lesiones radiológicas pulmonares frente a una ausencia total de signos semiológicos al examen físico. Cuando esto existe, están representados generalmente por pequeñas áreas de crepitación en las partes altas de los pulmones. Los niños con TBC miliar usualmente están hipoxémicos y los niños pequeños presentan este patrón característico. Aquí tienen un ejemplo del complejo primario, complejo de Ghom, constituye el foco parenquimatoso y los ganglios linfáticos regionales. La radiografía anteroposterior y una lateral de un adolescente que muestra el granuloma calcificado, aquí lo ven remarcado con la flecha de color negro, el granuloma calcificado, los ganglios linfáticos iliares y paratraqueales que aumentan significativamente de tamaño como parte de la reacción inflamatoria del huésped pueden comprimir un bronquio regional. La obstrucción de este bronquio causa compresión externa que puede originar una hiperinsuflación del segmento pulmonar distal. Este es un niño de 14 años de edad con tuberculosis primaria demostrada. Tiene la proyección PA y la proyección lateral que muestra hiperinsuflación prominente, linfadenopatía iliar izquierda, consolidación alveolar que afecta el segmento posterior del lóbulo superior izquierdo, así como el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo. En esta lámina vemos una radiografía PA de un preescolar de 4 años de edad con una tuberculosis primaria. Observamos la linfadenopatía iliar derecha y la lesión de, digamos, colapso y consolidación del lóbulo medio y lóbulo inferior derecho. Niño de 8 años de edad con una historia de tos. En la radiografía P de tórax se muestran las linfadenopatías iliar y paratraqueal derecha, la patología alveolar que afecta campo pulmonar derecho, medio e inferior, tuberculosis primaria. Por último, la tuberculosis infiltrado miliar, la tuberculosis diseminada, la erosión de un foco de TBC del parénquima pulmonar dentro de un vaso linfático o un vaso sanguíneo puede derivar en la diseminación de los bacilos y esta es la rayos X que se va a evidenciar un patrón miliar con pequeños nódulos distribuidos uniformemente. El intervalo de tiempo entre la infección inicial y la TBC clínicamente aparente varía. En ocasiones puede ser meses, en otros, digamos, pacientes puede ser años. Derrame pleural. Los derrames pleurales tuberculosos son consecuencia de la presencia del bacilo en el espacio pleural, de un foco pulmonar subpleural o un ganglio linfático calcificado.
Muchas veces la anomalía radiográfica es más extensa de lo que sugieren los signos y los síntomas. El comienzo clínico suele ser súbito, se caracteriza por fiebre baja, por disnea, dolor torácico, dolor que digamos, es más intenso en la inspiración profunda y disminución, ausencia de los ruidos respiratorios. La fiebre y los demás síntomas pueden durar varias semanas después de comenzar el tratamiento anti-TBC. El PPD positivo en el 70-80% de los casos. Es importante analizar siempre el líquido pleural para establecer el diagnóstico de pleurosía tuberculosa. El líquido suele ser amarillo con una densidad entre 1012 y 1025, un contenido de proteínas entre 2 a 4 gramos por decilitro y una glucosa que generalmente está baja. En los casos típicos existen cientos de leucocitos presentes con predominio linfocitario. El PPD generalmente, como dijimos, es positivo en el 70% 80% de los casos. La tinción de Sil-Nielsen positiva solo en el 10 a 15% de los casos. El cultivo positivo solo en el 30% de los casos. La medición de niveles de ADA puede mejorar el diagnóstico de una TBC pleural. El pronóstico es excelente, la resolución radiológica pues sí tarda mucho tiempo en lograr una resolución completa. Tuberculosis extrapulmonar. La TBC ganglionar es la más frecuente, digamos, la TBC de los ganglios linfáticos superficiales, conocida frecuentemente como escrófula, es la forma más habitual de TBC extrapulmonar en niños. Se produce 6 a 9 meses después de la infección inicial por Mycobacterium tuberculosis. La linfadenitis cervical es la localización más frecuente. Se presenta como una masa cervical no dolorosa, violácea, es firme pero no es dura. La enfermedad suele ser unilateral y conforme progresa la infección afecta a varios ganglios, lo que da lugar a una masa de ganglios adheridos. No suele haber signos y síntomas sistémicos aparte de una fiebre leve. La localización más frecuente es la región cervical anterior, seguida del triángulo posterior cervical, zona submandibular y zona supraclavicular. Si no se tratan, estas lesiones se fistulizan y tienden a la recurrencia. Esta es una fotografía de una escrófula. Ven las características: bordes mal delimitados, base necrótica con induración circundante y se ve en la, digamos, tinción Sil-Nielsen los bacilos ácido alcohol resistentes. Linfadenitis tuberculosa con fístula en un niño de 4 años asociado a escrofuloderma, lesiones de escrofuloderma señaladas con la flechita. La tomografía de cuello de un niño de 8 años que muestra una linfadenopatía cervical con inflamación amigdalica. La meningitis tuberculosa es la manifestación más grave, tiene mayor incidencia en menores de 2 años, suele producirse tras la primoinfección con afectación pulmonar en el 50% de los casos, produce meningoencefalitis basal con vasculitis que lesiona pares craneales y con frecuencia hidrocefalia. El líquido cefalorraquídeo presenta pleocitosis con predominio linfocitario, hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia. Se presenta de forma subaguda con cefalea, irritabilidad, vómitos y más tarde afectación de pares craneales, disminución del nivel de conciencia, hallazgo, signos meningios y convulsiones. La TBC osteoarticular se caracteriza porque habitualmente se presenta aislada, es rara en menores de los 5 años, a excepción de la afectación espinal o enfermedad de Pott que puede aparecer en niños pequeños. Las lesiones óseas se pueden desarrollar más de 10 años después de la primoinfección. Puede comprometer cualquier hueso o articulación con secuelas importantes. La enfermedad pericárdica es la forma más frecuente de TBC cardíaca. Esta localización es rara en pediatría, ocurre en menos del 0.5 de los casos de TBC infantil. La pericarditis suele producirse por invasión directa o drenaje linfático desde los ganglios subcarinales. La sintomatología
es inespecífica y puede comprender fiebre, malestar general, pérdida de peso. En niños el dolor torácico es muy poco frecuente, puede existir el roce de fricción pericárdico con unos tonos cardíacos apagados que nos orienta entonces al diagnóstico. Los niveles de ADA están elevados en la pericarditis por TBC y la biopsia pericárdica con presencia de granuloma es la que nos sugiere el diagnóstico. Tuberculosis diseminada o linfomatógena se caracteriza por ser más frecuente en lactantes y niños pequeños con una elevada morbimortalidad. Ocurre por la diseminación de bacilos durante la infección primaria. Habitualmente presentan una afectación multiorgánica. Los niños presentan un cuadro clínico insidioso de fiebre, malestar general, pérdida de peso, adenopatía generalizada, hepatoesplenomegalia y clínica respiratoria. El 40% de los casos desarrollará meningoencefalitis. Más de la mitad de los casos tendrá un PPD negativo. Existen otras formas de afectación extrapulmonar menos habituales en pediatría, como la TB abdominal, renal, genital, oftálmica y cutánea. Enfermedad miliar, tienen esta fotografía, un niño que además de una TBC diseminada, tiene una TBC ganglionar. Tuberculosis neonatal. La tuberculosis neonatal puede adquirirse de forma intrauterina, que es la TBC congénita, o por vía respiratoria después del parto, es lo que denominamos TBC postnatal. Debe sospecharse en caso de neumonía con patrón miliar, hepatoesplenomegalia con lesiones focales o meningitis linfocitaria con hipoglucorraquia. El riesgo de formas diseminadas y la mortalidad son elevados. El PPD habitualmente negativo. Sin embargo, la baciloscopia y el cultivo de jugo gástrico, de contenido gástrico, tienen una rentabilidad superior, especialmente en la TB congénita. El GeneSPER es una técnica molecular que permite un diagnóstico precoz y detección de las mutaciones a la resistencia farmacológica. Las características de la TBC congénita es una tuberculosis confirmada microbiológicamente en el recién nacido o lactante por cultivo o por PCR o por GeneSPER y al menos una de las siguientes condiciones: aparición de síntomas en la primera semana de vida, demostración del complejo primario en hígado o granulomas caseificantes hepáticos, infección tuberculosa de la placenta o del tracto genital materno. Situaciones clínicas donde debemos sospechar tuberculosis, fundamentalmente entonces, en todas las enfermedades pulmonares, pacientes con tos crónica, neumonía, abscesos pulmonares, derrame pleural, asma, fibrosis quística, etc. Adenopatías mediastínicas, adenitis abdominal, retardo del desarrollo pondestatural, alteración de pares craneales, fiebre crónica, obviamente, meningitis linfocitaria, pacientes en coma, y otras como artritis subaguda o crónica, eritema nodoso. ¿Cómo se hace el diagnóstico de TBC? La confirmación más específica de TBC pulmonar es el aislamiento de Mycobacterium tuberculosis a partir de una muestra clínica. Debemos cumplir con el protocolo de todo, descrito en medicina, empezar por la anamnesis y vamos a buscar un foco de contagio en el entorno habitual del niño. Vamos a preguntar sobre el antecedente de inmunización por BCG. Vamos a indagar sobre los antecedentes de inmunización con BCG, la existencia previa de cuadros febriles, adenopatías, pérdida de peso, anorexia y síntomas respiratorios. La hematología va a ser completamente inespecífica. Puede haber una discreta anemia, leucocitosis y aumento de la velocidad de sedimentación. Un estudio de función hepática previo a iniciar el tratamiento sería muy importante. La prueba de tuberculina o PPD. El objetivo del PPD es identificar a los niños infectados por Mycobacterium tuberculosis. Se necesita entre 8 a 12 semanas después de la infección para que el PPD sea positivo. Este refleja el desarrollo de inmunidad celular frente al Mycobacterium tuberculosis. La prueba consiste en la administración intradérmica del PPD, que es derivado proteico purificado, compuesto por más de 200 antígenos comunes de Mycobacterium tuberculosis y otras micobacterias no tuberculosas.
Si el niño ha tenido contacto previamente con el bacilo, se producirá una reacción de hipersensibilidad retardada, conocida como intradermoreacción de Mantoux. Su positividad solo indica infección. Es necesario entonces realizar pruebas complementarias para descartar enfermedad activa. ¿Cuál es la técnica? Bueno, vamos a colocar una inyección intradérmica de 0,1 cc del PPD que contiene 2 unidades de PPD utilizando una aguja calibre 26 con bisel corto girado hacia arriba. La inyección se debe realizar en la cara anterior externa del antebrazo, manteniendo la piel tensa. La introducción del líquido debe producir una pápula detectable de unos 6 milímetros. Digamos que esta es la técnica para poder realizar una prueba que se considere adecuada. La lectura se debe realizar a las 72 horas cuando se consigue la máxima induración, aunque es posible realizarla entre los 48 y 96 horas. Se mide el diámetro de induración, no el eritema. El diámetro transversal al eje mayor del brazo, anotándose en milímetros con la fecha de lectura y la firma de la persona responsable de la lectura. Si no hay induración, debe recogerse o reportarse como 0 milímetros de induración. Nunca debe reportarse como PPD negativo. La interpretación del PPD como positivo en lactantes, niños y adolescentes se considerará si la induración es mayor o igual a 5 milímetros cuando el niño está en contacto estrecho con personas contagiosas con una enfermedad tuberculosa conocida o sospechada. Niños con sospecha de enfermedad tuberculosa, si tienen signos en las rayos X de tórax, si tienen evidencia clínica de enfermedad tuberculosa o en niños con tratamiento inmunosupresor o con infección por HIV. Cuando la induración es mayor o igual a 10 milímetros, se considera entonces positivo. Niños menores de 4 años, niños con otros trastornos médicos como una enfermedad de Hodgkin, linfoma, una insuficiencia renal crónica o malnutrición, niños con exposición a enfermedad tuberculosa, que serían niños nacidos en regiones del mundo con alta prevalencia, niños con exposición frecuente, adultos infectados por HIV, pacientes indigentes, consumidores de drogas, pacientes institucionalizados, pacientes privados de libertad, niños que viajan a regiones del mundo con alta prevalencia. Y una induración mayor o igual a 15 milímetros, niños mayor o de 4 años sin ningún factor de riesgo, se considera un PPD positivo. Desde el punto de vista diagnóstico, es necesario hacer la radiografía de tórax, posterior anterior y lateral. No existe un patrón característico. Lo más frecuente es el ensanchamiento mediastínico por adenopatías, lesión parenquimatosa y o atelectasia. La TB miliar se caracteriza por micronódulos de densidad aumentada y contornos nítidos, no confluentes, de predominio en lóbulos inferiores. La evolución radiológica es mucho más lenta que la clínica y pueden existir lesiones residuales tras el tratamiento. En ocasiones aparece un empeoramiento radiológico al iniciar el tratamiento, que es una reacción paradójica inmunológica que no, digamos, no necesariamente tiene que ir acompañada de empeoramiento de la enfermedad. La tomografía de tórax es más sensible para detectar adenopatías. Las adenopatías patológicas generalmente miden entre 5 y 10 milímetros, muestran hipodensidad central y un realce periférico tras la inyección de contraste. Cuando tiene un paciente indicación para una tomografía de tórax, bueno, el niño asintomático con contacto bacilífero conocido, un PPD positivo y radiografía de tórax dudosa o no concluyente. El niño sintomático con contacto bacilífero con un PPD positivo y una radiografía de tórax normal. Y cuando queremos definir
las complicaciones: adenopatías compresivas, área de atrapamiento aéreo o atelectasias, cavitaciones, bronquiectasias, fístulas broncopleurales. Desde el punto de vista del diagnóstico microbiológico, es necesario recoger 3 muestras respiratorias de esputo obtenidas en ayuno en 3 días alternos. Obviamente, en niños sin capacidad de expectorar, se realiza aspirado de contenido gástrico en ayunas. La vaciloscopia a través de la tinción de Zell-Nielsen tiene una sensibilidad entre el 10 al 15%. Cultivo en medio sólido tipo Lowenstein dura entre 4 y 6 semanas. La sensibilidad en niños se encuentra entre el 35 y el 40%. Los cultivos negativos nunca excluyen el diagnóstico de TBC en un niño. Las técnicas moleculares. La reacción en cadena polimerasa PCR permite la amplificación de material genético específico de Mycobacterium tuberculosis. Su sensibilidad es del 65 al 70% respecto al cultivo, tiene muy alta especificidad y permite resultados en pocas horas. Se puede realizar en líquidos orgánicos y muestras de tejidos. La OMS recomienda utilizar pruebas rápidas de diagnóstico como prueba inicial en toda persona con signos y síntomas de tuberculosis. El desarrollo de GeneSpert ha permitido mejorar la técnica de PCR y detectar simultáneamente la resistencia a rifampicina. Desde el punto de vista anatomopatológico, los granulomas caseificantes y necrotizantes con células gigantes son característicos de las biopsias positivas a TBC. Determinación de ADA. ADA es una enzima cuya principal actividad se detecta en los linfocitos T. Su elevación es orientativa de tuberculosis, aunque no específica. Su estudio se realiza en líquidos orgánicos como líquido cefalorraquídeo, se describe como normal entre 1 a 4 unidades por litro y el líquido pleural es normal menos de 40 unidades por litro. Análisis de liberación de interferón conocido como IGRA. Detecta la producción de interferón gamma por células T en contacto con antígenos. Dichos antígenos están presentes en el grupo de Mycobacterium tuberculosis, en Mycobacterium bovis salvaje, pero no en la cepa atenuada de la vacuna de BCG, ni en la mayoría de las micobacterias atípicas. Al igual que el PPD, el IGRA no puede diferenciar entre infección tuberculosa y enfermedad. La ausencia de reacción cruzada con la vacunación por BCG y la mayoría de las otras micobacterias aumenta la especificidad sobre la prueba de PPD. Es decir, IGRA es más específico que PPD. En el país se hace IGRA, pero es una prueba muy costosa. Lo hacen en algunos laboratorios en el país. Existen escalas que ayudan al diagnóstico de TBC infantil, como son los criterios de Stegen y Toledo, donde nosotros, digamos, tenemos algunos hallazgos de bacilo de Koch, lo cuantificamos con 7 puntos, un granuloma específico, en caso de una biopsia 4 puntos, antecedente epidemiológico de contacto, cuantificamos con 2 puntos, así sucesivamente. Al sumar, interpretamos como menos de 2 puntos no es una tuberculosis, entre 3 y 4 puntos el diagnóstico es posible, entre 5 y 6 puntos el diagnóstico es factible, 7 puntos o más el diagnóstico es de certeza. Indicaciones de ingreso hospitalario. En general, los niños con sospecha de TBC deben ingresar al menos por unos días hasta completar los estudios microbiológicos oportunos. Se ingresan todas las formas extrapulmonares. Precisan un ingreso más prolongado, las formas pulmonares graves, las formas extrapulmonares, mal estado del paciente, menores de 2 años, sospecha de enfermedad tuberculosa resistente a fármacos, fracaso del tratamiento previo o mala adherencia al tratamiento, asociación de otras enfermedades concomitantes, comorbilidades, efectos adversos a los medicamentos importantes y, problemas de tipo social, riesgo de incumplimiento terapéutico, etcétera, etcétera. El tratamiento de la tuberculosis consiste en 2 fases. La fase intensiva o inicial, que pretende un rápido efecto bactericida y la negativización del esputo junto con la mejoría clínica. La fase de continuación,
El tratamiento está diseñado para eliminar los bacilos que quedan y evitar las recaídas. Los fármacos de primera línea utilizados en el tratamiento de tuberculosis son los siguientes: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Esta es la norma oficial venezolana del Programa Nacional Integrado de Control de Tuberculosis. Ahí encontrarán las dosis, el tiempo, digamos, basado en las pautas de la Organización Mundial de la Salud del 2017 para el manejo de tuberculosis en niños y en adultos. Los principios básicos del tratamiento del ATV en niños y adolescentes son los mismos que los del tratamiento en adultos. Se emplean varios fármacos para lograr una curación relativamente rápida y prevenir la aparición de resistencia farmacológica secundaria al tratamiento. Estas pautas, entonces, son las mismas que diseñó la Organización Mundial de la Salud en el 2017, cuando publica las directrices para el tratamiento de TBC sensible a medicamentos. El régimen de 6 meses basado en rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, siguiendo con 4 meses de isoniazida y rifampicina. Se recomienda el uso de tabletas de combinación de dosis fija sobre formulaciones de medicamentos separadas. Esto para evitar o mejorar la adherencia al tratamiento. No se recomienda el uso de dosificación 3 veces por semana en la fase intensiva y de continuación. La dosificación debe ser diaria siguiendo la frecuencia recomendada. La duración, 6 meses, con excepción de formas graves, es decir, meningoencefalitis, mal de Pot o tuberculosis miliar, y en la tuberculosis asociada a HIV, que debe ser tratada por 12 meses. En pacientes con meningitis por TB, debe indicarse dexametasona o prednisolona, cuya dosis se disminuye hasta suspender en un plazo de 6 a 8 semanas. Bueno, es una recomendación firme con una evidencia de certeza moderada. Los corticoides son útiles en el tratamiento de algunos niños con enfermedad tuberculosa. Resultan más beneficiosos cuando la reacción inflamatoria del huésped contribuye de modo significativo al daño tisular o al deterioro de la función de los órganos. Existen evidencias convincentes de que los corticoides disminuyen la mortalidad y las secuelas neurológicas a largo plazo en algunos pacientes con meningitis tuberculosa, al reducir la vasculitis, la inflamación y, en última instancia, la presión intracraneal. La reducción o descenso de la presión intracraneal limita el daño tisular y favorece la circulación de los fármacos antituberculosos a través del encéfalo y de las meninges. Los ciclos cortos de esteroides pueden ser eficaces en niños con tuberculosis endobronquial, con dificultad respiratoria o lesiones pulmonares segmentales. Bueno, este es el esquema normado para el tratamiento de tuberculosis sensible a fármacos antituberculosos. Entonces, la primera fase intensiva, una tableta de isoniazida, rifampicina y piracinamida con 10 semanas de tratamiento de duración con 50 tomas. Y la segunda fase, que es la fase de mantenimiento, durante 18 tomas. La profilaxis por TBC, dentro de las recomendaciones formuladas sobre la terapia para pacientes infectados no enfermos, digamos, aquellos que tienen la infección tuberculosa latente, se debe considerar ciertos aspectos. Lactantes y niños menores de 5 años de edad que no presentan evidencia clínica ni radiológica compatible con una TB activa. Los lactantes con infección latente sin tratamiento tienen posibilidades de hasta el 40% de desarrollar enfermedad tuberculosa y formas graves de TBC, como meningoencefalitis, enfermedad diseminada. Los contactos domésticos de los pacientes con TB, personas con VIH y otras personas con situación de riesgo deben recibir profilaxis para TB. El tratamiento se hace con isoniazida, 10 miligramos por kilo día por 6 meses. Al prevenir la TBC, estamos salvando millones de vidas. Las reacciones adversas a los medicamentos antituberculosis, los efectos secundarios generalmente ocurren en el primer trimestre del tratamiento,
algunos efectos secundarios no requieren la interrupción de la medicación. Los efectos secundarios graves son raros, pero requieren la interrupción inmediata del tratamiento. El cuadro a continuación ilustra algunas reacciones adversas. Ejemplo, digamos, algunas reacciones producidas por la isoniazida son las neuropatías periféricas, puede haber crisis epiléptica, psicosis tóxica. Las conductas a seguir sería ajustar la dosis, añadir piridoxina en el tratamiento y en caso de convulsiones, pues un tratamiento anticonvulsivante. En caso de piracinamida, los efectos o reacciones adversas más frecuentes son trastornos digestivos, el tratamiento sería sintomático. En caso de etambutol y piracinamida también, la presencia de exantemas como urticarias o prurigo. El tratamiento entonces, las medidas serían en la indicación de un antihistamínico, si es necesario, corticosteroides. Cuando son reacciones adversas graves que obviamente ameritan, digamos, retirar el medicamento, estamos hablando de hipersensibilidad generalizada, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica. Puede ser producida por cualquiera de los fármacos, digamos, característicos del tratamiento anti-TBC. La conducta debe ser la suspensión de todos los medicamentos, tratar de identificar el medicamento responsable y la evaluación con un equipo multidisciplinario. En caso de etambutol, las reacciones adversas graves serían la neuritis óptica retrovulvar, que es la alteración, el reconocimiento de colores, sobre todo rojo y verde. Bueno, la conducta es la suspensión total y definitiva de la droga y la evaluación por especialista. Y en el caso de reacciones graves por isoniazida, rifampicina o piracinamida sería la ictericia y la hepatitis medicamentosa. La conducta entonces sería identificar cuál de los tres medicamentos y suspensión del tratamiento a partir de una elevación de transaminasas más de 5 veces el valor máximo. Al desaparecer la ictericia y normalizarse las transaminasas y la bilirrubina, bueno, debemos iniciar el tratamiento nuevamente. Recordemos la estrategia de la Organización Mundial de la Salud, fin de la TB, que pretende disminuir en un 80% la incidencia y en un 90% la mortalidad para TB en el 2030. Recordar entonces como prioridad para el control de la TB la identificación y el tratamiento de los casos. Muchísimas gracias.